En este curso platicamos sobre qué es recursión y cómo aplicarla para resolver problemas. Empezamos con algunos ejemplos para tratar de entender intuitivamente el concepto. Luego jugamos un poquito con Robosle y exploramos lo que tiene en su mente la computadora y pasamos a resolver muchos problemas en Omega U. Mientras, al final, usamos un poco de memoria también para hacer que problemas recursivos corran más rápido. Cursos Omega U. Hoy presentamos fundamentos de programación y el tema es recursión. Quiero presentar a quien nos va a ayudar el día de hoy a resolver los problemas. Presento a Pablo Aguilar. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Computación. Es colaborador de OmegaUP desde hace 11 años, desde que inició OmegaUP. Le gusta competir en concursos de programación y actualmente trabaja en Waymo. Pues muchas gracias por aceptar ayudarnos el día de hoy. Pues, buenos días. Y bueno, empezamos vamos a pensar tantito. Imagínense que tienen un libro grandote, vamos a decir ahorita 259 páginas en mi libro, y quieren encontrar la página 157 porque ahí me dijeron que estaba el tema interesante que quiero leer. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podrían describir el proceso para encontrar alguna página en particular? Vamos al índice, ¿ok? Y en el índice voy a ver dónde está el tema que me interesa. Y vamos a decir que el índice ahorita me indica que quiero llegar a la página 157. Ahí está la palabra que busco o el tema que busco o algo así. Como físicamente, si tengo el libro, ¿cómo le haría para llegar a esa página? Recorremos las páginas, bien, viendo los números en las esquinas. Perfecto. Entonces con mi dibujo feo vamos a ver que tengo una página a la izquierda, el número de página, por el que puedo empezar. Empiezo en la página 1 y en la esquina de la última página veo un 259, son todas las páginas. Ahora, si quiero recorrer la página 157, vamos a recorrer las páginas como de alguna manera más rápida, ¿no? Que de una por una. Entonces, ¿cómo le harían? Recorro rápido, rápido, y trato de llegar a una página. Y por ahí llego a una página, número, la que está buscando, digamos, ¿no? Ok, de varias páginas a la vez sería algo como, tengo primera, última página, parto en algún bloque. Parto por ahí, revisamos la página, número de página en la esquina, no me gustó, entonces brinco otro montón de páginas. No me gustó, brinco otro montón de páginas y por ahí llego a la página que estaba buscando. Algo parecido a eso es lo que están imaginándose. Si lo formalizamos, podemos decir algo como, tengo un montón de páginas. Sé que la primera es la página 1, sé que la última página es 259, quiero llegar a una página en medio. ¿Y qué hago? Me brinco un montón de páginas. Supongamos, ¿no?, que caí en la página 102 y me queda la 259 que está al final. El primer problema que tenía lo podría llamar encontrar una página en este grupo, en este intervalo de página, ¿no? De aquí a acá. Ya que corté, no a la mitad, pero ya que corté un gran cacho de páginas, el problema que me queda es encontrar una página en este intervalo de páginas. Y puedo hacer lo mismo otra vez, ¿no? Me brinco otro cacho de páginas. Ahora digamos que le corté por el otro lado, por el lado derecho. Entonces ahora caí en la página 180, está en la página 102, así que por ahí más o menos en ese intervalo está la página que estoy buscando. Y puedo brincarme otro montón de páginas, como que acercándome un poquito más. Y ya que estoy cerca, digamos, página 140, 157, ahí ya me voy de una por una recorriendo rápidamente. O tal vez un ponchecito de 4 páginas o algo así. Entonces, en cada ocasión, el problema que estoy definiendo se ve como tengo un intervalo de páginas y quiero encontrar una que está ahí en medio. Y hago algo y llego a otro problema que se ve exactamente igual, ¿no? Tengo un intervalo de páginas y quiero encontrar una página que esté en medio. Arreglo algo, nuevamente me encuentro un problema que se ve igual, encontrar una página en un intervalo de páginas. Es como que estoy haciendo lo mismo una y otra vez, nomás cambia un poquito los límites, ¿no? Cambia un poquito las orillas, pero el procedimiento que hice es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Una forma de ver algo parecido a lo que describimos ahorita, pero en versión pseudocódigo, se ve más o menos así. Digamos que quiero buscar una página, sé cuál es la primera, sé cuál es la última y sé cuál estoy buscando. Entonces, parto ese bonche de páginas a la mitad. Encuentro cuál es la mitad. Si encontré la página que quiero en la mitad, ya acabé. Si no, sé que puedo revisar, ¿no? Si la que estoy buscando es más grande que la página en la mitad, entonces voy a buscar en la segunda parte del libro. Si es menor que la mitad, busco en la primera parte del libro.
¿Y qué tengo que hacer? Pues nuevamente buscar una página en ese intervalo de páginas. Esto, búsqueda binaria, que siempre parto mi intervalo de búsqueda a la mitad. Y es una forma como súper rápida de buscar. En un jueguito de, voy a pensar números del 1 al 100, y en cada ocasión ustedes van a adivinar qué número estoy pensando, y si le atinaron, pues obviamente les digo, ya me ganaron. Si no le atinaron, les digo si el número que estoy pensando es más grande o más chico. Esta es una estrategia que funciona muy bien en ese jueguito, porque rápidamente se va cortando el espacio que tienen que buscar. Digamos que tienen, no sé, 6 oportunidades para ganarme, ¿no? Y voy a pensar un número y lo intentamos. Gana, primer mensaje en el chat que proponga para cada ronda del juego. Ahorita empieza y yo pienso un número, primer número que parezca gana. 49, vamos por la mitad. Y lo que estoy pensando es más pequeño que eso. 4, estoy pensando uno más grande que eso. 35, más grande que eso. 46 para el siguiente intento, más pequeño que eso. 40, más pequeño. 38, más pequeño. Y 37, quedamos lo que tenía en mente, ¿no? Nos llevó 1, 2, 3, 4. El 138 me lo brinqué, perdón, porque había dicho que terminó en 100. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intentos. Bueno, resulta que si estamos pensando en números del 1 al 100, y en cada ocasión estoy partiendo el intervalo de búsqueda, con 6 búsquedas me es suficiente. Mientras que estemos utilizando alguna otra estrategia, como revisar de uno por uno, ¿no? ¿Es el 1? No. ¿Es el 2? No. ¿Es el 3? No. Bueno, entonces, esta es una estrategia muy rápida para buscar, porque siempre corta el espacio y rápidamente los números se van haciendo chiquitos, ¿no? Podría haberles dicho un número del 1 al 1000 y con 9 intentos debería ser suficiente para que le tengan sin tener que crecer rápidamente, ¿no? Y les digo un número del 1 al 1.000.000, que ya es 1000 veces más que los pasos 1 al 1000, y con 20 intentos debería ser suficiente. Bueno, este es un ejemplo de un procedimiento recursivo. No tengo una actividad que tengo que hacer, en este caso era buscar página, o en el juego era buscar un número, y cada intento que hago se ve igual que el anterior, solo que los números cambian un poquito. Ya que estamos jugando con números, y vamos a pensar en otro ejemplo, que es cómo le hago para calcular la suma de una lista de números. Y ahorita estoy pensando en cómo lo hacen ustedes en su cabeza, no necesariamente cómo se programa. Uno por uno. A ver, un poquito más específico, Marisha. ¿Cómo sería uno por uno? 1 más 9, ¿ok? Y lo que me queda, vamos a decir que tomo el 1 más 9. Perdón, 1 más 4. Okay. Que te quede más 9. Pensé que te estaba gustando los números redonditos, ¿no? 1 más 9 es 10 y después se marcó el siguiente. Pero, ok, empezamos de izquierda a derecha. Indico 1 más 4 y lo que sea que me quedó es ese 5 y ahora lo sumo con todo lo demás. Tengo una función que vaya tomando como cada uno. Ajá. Voy tomando como una especie de for this o algo así, ¿verdad? Así lo sumaríamos así lo podemos codificar rápido. Ahorita, bueno, es un algoritmo iterativo, ¿no? Tomo el primero y luego el segundo, el tercero, el cuarto. Aquí, en la forma recursiva, los dos... el problema se puede ver de las dos formas, como iterativo, utilizando un for, así voy a recorrer número por número, y en forma recursiva, que es exactamente lo mismo. El procedimiento el resultado se ve exactamente igual, solo que como que mentalmente tiene una forma distinta. Aquí voy a sumar una lista de números, hice una operación, tomé los dos de la izquierda, bien podría haber tomado los dos de la derecha, o el primero y el tercero, como salió primero en el chat. Pero lo que hice fue hacer una suma, que sí sé cómo hacer, y lo que me quedó fue esa suma y una lista de números. Y ahora, ¿cómo voy a resolver este problema, no? ¿Cómo calculo la suma de una lista de números? Es exactamente un problema con el que empecé. Y la sugerencia, nuevamente, era de uno por uno, sumo un grupo. Entonces, si aplico lo mismo que sugirió Marisha ahorita, ¿cómo se vería? Yo tengo mis 5 más 9 del lado izquierdo, sumo eso. 5 más 9 lo sé hacer, es 14. Y pongo la suma y sigue quedando una lista de números. Entonces ahora, si tuvieran que decirme, así en un enunciado, qué problema estoy resolviendo, sigo resolviendo el problema de cómo resolver una lista de números, de cómo sumar una lista de números. Y lo hacemos otra vez, ¿no? Resuelvo el problema de la izquierda y me queda una lista de números. Y el problema, los dos números de la izquierda y sigo teniendo una lista de números. Y otra vez, ahora me queda una lista de números que casualmente ya son 2. Y cuando mi lista tiene solo un elemento, pues ya acabé.
Pero si tuvieran que describir paso a paso, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy calculando la suma de una lista de números. ¿Y cómo lo resuelvo? Calculo la suma del primer par y calculo la suma de una lista de números. ¿Cómo se resuelve? La suma de un par de números y la suma de una lista de números. Entonces, fíjense como en cada paso estoy resolviendo el problema en términos de otro problema que se ve como el que empecé, solo que un poquito más chiquito. Empecé con alguna cantidad de números, le quito uno, le quito otro, le quito otro, le quito otro, hasta que en algún momento mi problema cambia suficiente que se puede resolver trivialmente. La suma de una lista de un número, pues es ese número, ¿no? Si tuvieran que describirme sin ver lo que está antes y lo que viene después, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estoy resolviendo un problema de suma una lista de números. Y si tienen que describirlo aquí, sin ver lo que está antes, lo que viene después, están resolviendo el problema de suma una lista de números. Entonces, siempre estoy resolviendo el mismo problema, ¿no? Y si fuera a codificar eso en forma recursiva, tiene más o menos esta forma, ¿no? Donde digo, voy a calcular la suma de una lista y sé que el caso trivial es cuando solo tengo un elemento, pues el resultado es ese elemento, ¿no? O tengo más de un elemento, en cuyo caso es la suma de el primer elemento y la suma de lo que resta. No es exactamente un procedimiento que no se ve exactamente como lo que vimos ahorita, pero es un concepto muy, muy parecido, ¿no? Donde digo, si tengo más de un elemento, es el primero más la suma de los que restan. Y entonces la segunda vez que entre a esto, voy a ver un problema muy parecido, solo que tiene un elemento menos, el primero que le acabo de quitar. Y la segunda vez va a ser parecido y así. Pero en lugar de que me estén escuchando y imaginándose lo que estoy queriendo decir, vamos a pasear por acá. Esta página, Python Tutor, lo que tiene de interesante es que si le doy un programa, me permite darle como hacia adelante y hacia atrás y ver lo que tiene, lo que está pensando la computadora en todo momento. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Aquí le digo, ¿qué lo quiere Python? Dijo, me enseñaste cómo definir esta función. Y listo. Ahora lo que le pedí que hiciera es imprimir la suma de esos cuatro números. Para hacer eso, fue a decir, ¿cómo calculo la suma de esa lista de números cuando la lista de números es 1, 2, 3, 4? Si la lista es de tamaño 1, pues no. Entonces nos vamos a tomar el primer elemento y la suma de lo demás. Pero ¿qué pasa con la suma de lo demás? Volvemos a empezar acá, una segunda ronda de calcular la suma de una lista, donde ahora la lista fue quitar el primer elemento y me quedo con una segunda lista más chiquita, con los elementos 2, 3 y 4. Y repite el procedimiento. Exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Es de 1, no. Entonces vamos a la segunda definición, cuando tiene más de 1. Tomo el primer elemento y encuentro la suma de lo que resta de la lista. Volvemos a empezar. ¿Cómo calculo la suma de esta lista? Y nuevamente, no tiene tamaño 1, entonces la suma del primer elemento y lo que queda. Y por último llegamos a la última ronda, en la que la lista tiene exactamente un elemento, entonces el resultado es 4. Aquí dice el resultado de esta iteración de suma, es 4. Le regreso un 4, que al sumarlo con el 3 me da 7, y luego 9, y luego 10, y luego tenemos la suma completa, que es 10, la suma de todos estos. Algo interesante que ver, si recuerdan que platicamos la semana pasada en funciones, es que aquí lista es un argumento, una variable local a la función suma. Entonces, cada vez que entramos a la función suma, hay una variable lista diferente. Y no quiere decir que se cambie o deje de existir o lo que sea. Existe aquí, pero está en pausa, esperando que termine esta otra copia de la función lista, que está en pausa esperando esta otra copia de la función lista, que tiene una copia de la función suma, que tiene una variable lista diferente. Cada una de ellas se va viendo diferente y en cada momento existe toda esta pirámide de llamadas, donde suma, llama, suma, llama, suma, llama, suma, y así en adelante. Entonces, lo interesante aquí nomás es ver cómo una función, un procedimiento, algo está definido utilizando eso mismo, ¿no? O ese mismo procedimiento que estamos definiendo. Cada función tiene su espacio de trabajo, ¿no? Entonces, ese espacio de trabajo es privado para la función. Aquí no usamos más variables, podríamos haber hecho, por ejemplo, una función resultado igual a esto. En lugar de definir mi función de esa manera, voy a decir, el resultado en este caso es lista. Y voy a regresar el resultado, como lo que realmente quería. Entonces podemos
intentar otra vez y ahora debería haber una copia. Aquí no hay resultado todavía porque para decir qué resultado voy a tener que pasar por todos, por esta pirámide de llamadas. Entonces voy a la siguiente. En la última digo tengo un elemento y al regresar llego, ¿cómo le hacemos aquí? A ver. En la flechita roja dice esto es lo que estás a punto de hacer. Estás a punto de decir el resultado de esta función es el único elemento de tu lista. Y cuando termine eso, voy a llegar a, a definir el resultado, pero en la iteración anterior. Si se fijan como aquí me está apareciendo una que es 1, 2, 3, 4, una cuarta iteración de lista que dice voy a regresar 4. Cuando me salgo de ahí, estamos nuevamente donde me había quedado, en definir el resultado. Entonces, esta definición de resultado estaba en pausa porque estaba esperando que termine esta función suma. Una vez que termina, me regreso a definirla aquí. Entonces hay una variable de resultado que vive adentro de esta función suma y es diferente a cualquier resultado que vaya a ver acá y que vaya a ver acá en esta otra suma. Entonces, cada quien tiene su copia de trabajo, opuesto a variables locales, que podría ser otra variante de esto. Les digo, el total es 0 y cada vez que estoy entrando esta función, voy a decir el total. No voy a regresar nada, pero total le voy a sumar lo que tengo ahorita. Total, le sumo lo que tengo ahorita. Si no me quedaba nada, pues ya acabé. Nomás acumulé el total. De lo contrario, voy a llamar a suma con lo que me faltaba. Ahora, esta variable total es una variable global, no es una variable local. Eso quiere decir que cada que entre aquí, voy a poder manipular esta variable global y le voy cambiando. Y no le gustó porque me faltó decirle que es una variable global. Perdón. Vamos que me llama la suma. Yo tengo una variable global que es total y ahora sí, cuando modifique eso, la variable total que está acá afuera, si pueden ver este total, ahora ya cambia a 1. Como tenía más de un elemento, como no tengo un elemento, continúo a decir, ahora haz la suma de los que me quedan, de las listas del 2 en adelante, del segundo elemento en adelante. Llega aquí, modifica la variable global, que es total, entonces se ve el cambio acá arriba. Era un elemento, si no, continúo con hacerlo otra vez. Y ahora tengo la lista más chiquita, modifico la variable global. Nuevamente, tengo una lista más chiquita, modifico la variable global, como es la última, es el último elemento, digo, ya acabé, y ya no me queda más por hacer. Entonces, como aquí terminó, no regresa ningún valor, y nomás regresa y regresa y regresa, porque aquí se quedó, ¿no? Lo último que sí en cada llamada a suma era llamar a suma. Entonces, no hay nada más que hacer, nada más que hacer, y cuando termino, aquí no va a hacer nada, porque le dije print, no regresó nada, perdón, pero total ya vale el 10 que le había pedido. Vamos entonces a máximo común divisor, que recuerdo que platicaron la semana pasada. ¿Recuerdan su implementación iterativa de esto? Ahora vamos a platicar en la versión recursiva de esto. La iterativa sería como ir dividiéndolo, o sea, literal en todos los números posibles para ver si eso da igual como a un entero. Eso funciona, ¿no? Puedo decir algo como, voy a probar un divisor, lo empiezo en algo chiquito y mientras t sea menor o igual que los dos, no tengo resultado todavía. Es un divisor común. Eso describe más o menos lo que dijiste ahorita, ¿no? Entonces voy a probar todos los divisores posibles. Voy a probar todos los divisores posibles hasta el máximo posible, que para ser un divisor de uno de estos números tiene que ser más pequeño o igual que él. Entonces, esta es una versión iterativa. Creo que la que implementaron es un poquito diferente. El resultado es el mismo, más aprovechando
una forma eficiente de implementarlo, utilizando módulos. Pero el concepto es parecido, ¿no? Voy probando en una sola llamada en función, voy probando diferentes valores hasta que al máximo común divisor. Esta es la versión recursiva de eso, donde pregunto el máximo común divisor de dos números, y si uno de ellos, no importa cuál sea, ¿no? Si A o B, entonces yo escogí B arbitrariamente. Si B es 0, entonces A, lo que sea, no importa, divide a A y a B. A divide a porque pues, es el mismo valor, y si B es 0, todo divide a B, todo divide a 0. Entonces ya acabé, en mi caso base. De lo contrario, ahora el máximo común divisor es el que divida a este B, que no era 0, y el residuo de A al dividirse entre B. Entonces, en cada pasada, lo único que sé es cómo terminar, y fuera de eso, sé cómo construir el siguiente paso en la escalerita. Suponiendo que B es el número más pequeño, no necesariamente es cierto, pero si B es el más pequeño, tomo el más grande módulo el más pequeño, y ahora ese módulo necesariamente es más pequeño, ese residuo es más pequeño que el más pequeño, entonces este siguiente número se va a hacer más pequeño. En la siguiente ronda, otra vez no importa cuánto valen B y A, este va a ser más pequeño que B. Entonces sé que en cada ronda, este valor que estoy pasando en el segundo parámetro, se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que en algún momento, si siempre es más pequeño, en algún momento tiene que llegar a 0 y ya acabé. Vamos a ver cómo se comporta eso. Ahí define la función, y vamos a probar máximo común divisor de 12 y 18. Si voy a empezar con esta función, 12 en A, 18 en B, que son sus variables locales, A y B. Como B no es 0, vamos a intentarlo nuevamente, pero ahora voy a intercambiarlas. Voy a mandar a B hacia el primer argumento. La B del primero va a ser la A del segundo. Se ve el 18 para acá. Y el residuo de A, que era 12 al dividir entre 18, en este caso el residuo es el mismo 12. Entonces lo único que pasó es que se cambiaron de lugar. En la siguiente ronda B sigue en ser 0. Y ahora sí, este residuo se vuelve lo que me sobra al dividir 18 entre 12, me sobran 6. Entonces la B se brinca a la A, se cambian de lugar otra vez, y el residuo aparece en B, que ya se hizo más chiquito. La tercera B es más chiquita que la segunda B, pero todavía no es 0. Entonces lo intento nuevamente. Se vuelven a cambiar de lugar, el 6 se va a la A, y en B me queda lo que sobra al dividir 12 entre 6, que es 0. 2 entre 6, 2 me sobran 0. Y ahora sigamos al caso base, en el que B es 0, entonces el máximo común divisor de 6 y 0 es 6. Y vamos de regreso. Le doy un 6 a este, que me regresa un 6, un 6, un 6, un 6. Sí, claro. Aquí tengo una función que dice, tengo dos variables, la A y la B, la primera y la segunda. Cuando llamé aquí en el equivalente de mi main, acá abajo, dije, voy a llamar a máximo común divisor de 12 y 18. Le dije en ese orden, ¿no? 12 y 18. Entonces la primera que voy a asignar aquí es el 12 va para la A y el 18 va para la B. Pero conforme vamos avanzando, en la siguiente llamada, en esta llamada le estoy diciendo, lo que tenías en la B, lo vas a mandar primero. Esta B se va en el primer argumento. Quiere decir que en la segunda ronda lo que había en B en la primera se va a brincar hacia A, porque aquí puse el primer argumento de la segunda llamada, va a ser el segundo argumento de la primera llamada. Lo digo confuso, pero por eso tengo el visualizador para que se entienda mejor. Mi segundo argumento, que era 18, era B cuando estaba aquí en esta copia, se va a volver, lo voy a mandar primero hacia la segunda llamada, entonces va a ser el primer argumento, que ahora es A. Y el segundo argumento, que en este momento eran A módulo B, que es 12, es la llamada esta MSD. Es el enunciado return, ajá. Y lo que pasa es que en este enunciado return le estoy diciendo, cuando llames a MSD nuevamente, quiero que mandes todos los argumentos. El segundo mío va a ser el primero de la siguiente copia. Lo puedo hacer un poquito más explícito aquí, miren. Si el MSD va a ser
Vamos a llamar la variable m, los límites de esto. Entonces tal vez ahí se ve un poquito más claro. Definimos, primera llamada, b no es 0, y en este pedacito, esta m, la voy a definir en función de cuánto vale MCD de. Ahora b va primero, entonces en la segunda ronda esto se llama a, y a mod b, que va a ser el segundo argumento que va para la b. Entonces es en esta llamada donde MCD dice, voy a utilizar MCD, donde se cambian los argumentos. En la tercera llamada, cuando estoy en este punto, yo sé que b vale 12. Entonces para la siguiente ronda, esa b se va al primer argumento, y lo pueden ver aquí. Esa b se va al primero, en este punto donde estoy llamando. Y a mod b, que era 18 mod 12, 18 entre 12 a 1 me sobran 6, lo voy a poner en el segundo argumento. Y ahí se va llamando uno a otro hasta que entramos al caso base, y ahí nomás regresa. Al regresar aquí dice, ya tenemos una nueva variable local. Ya no es el puro return, tenemos una variable local m, que en esta copia es 6, regresa, y con esa m se vuelve 6 en cada una de las pasadas cuando voy quitando funciones, hasta que al final llegamos a este 6. Te puedo preguntar, para este caso del máximo común divisor, bueno, es que el algoritmo iterativo que hicimos, bueno, no es ese, pero es exactamente el mismo. En cada paso vamos calculando el residuo, ¿no? Y haciendo el cambio, ¿no? En sí, ¿cuál es la diferencia entre usar recursión y usar el algoritmo iterativo? Muy buena pregunta. En ejemplos cortitos como este, que dijimos suma de números, máximo común divisor de una lista, no hay mucha diferencia. Este tipo de llamadas en las que una función recursiva se llama a sí misma al final, donde lo último que hace, sepan la versión que tenía originalmente, es una versión tan especial o tan común que el compilador sabe cómo deshacerla, cómo convertir de esto a esto automáticamente. Entonces es como, es un patrón tan común, una conversión tan fácil de ese recursivo al iterativo, que la máquina lo hace, porque la versión iterativa es de hecho más eficiente, ¿no? Entonces conceptualmente está haciendo lo mismo, pero la máquina hace menos trabajo, la computadora hace menos trabajo cuando le da esta versión iterativa que cuando le da la versión recursiva. Y la explicación para eso es que si regresamos a nuestra visualización aquí en este momento la computadora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. 8 variables guardadas en memoria de las que tienen que estar acordando. Tiene 4 funciones MCD de las que tienen que estar acordando. O sea, aunque conceptualmente está haciendo lo mismo, está haciendo más trabajo en esta versión recursiva que lo que haría si me regreso a pedirle el iterativo. Aquí tengo 2 variables nada más, y las cambio, y acabé. Entonces, todo tengo una llamada, tengo 2 variables. Es mucho más eficiente para la computadora hacer esto. Entonces, en los casos en los que se puede convertir fácilmente, la computadora sabe hacer eso. Dice, tú me pediste esto, me dijiste que sea así, te voy a ignorar y lo voy a hacer de otra variante, ¿no? De esta otra manera. Y es más rápido la computadora al hacer eso. La ventaja de la versión recursiva es que hay problemas que son mucho más complicados de definir en iterativo que en recursivo. Cuando estás pensando en recursivo, como que te viene la definición naturalmente, pero cuando empiezas en iterativo se vuelve más complicado. Tú llevar el registro de qué tienes que cambiar, cómo se reordenan las variables y cosas así. Ahorita en los ejemplos que veamos, debemos llegar a alguno en el que pensarlo en recursivo es mucho más sencillo. Pero pues tiene razón, Marisha, para estos ejemplos sencillitos, el iterativo incluso sale ganando, ¿no? Si lo puedes programar fácilmente en iterativo, la computadora sale ganando. Tal vez para ejemplos, para funciones cortas como estas, hasta tú sales ganando, que tal vez es más fácil de entender esto que el recursivo, pero para otros es mucho más sencillo pensar en recursivo que en iterativo. Y antes de pasar ya a Omega propiamente, una rápida plática de para qué sirve. Eso de utilizar recursión más un poquito de memoria que ahorita no platicamos, pero por lo pronto créanme esa parte. Memoria es cuando digo voy a usar una función y me puedo acordar que ese trabajo ya lo hice antes,
si me puedo acordar de ese trabajo que hice antes, con esas dos herramientas, llego a amarillito en el juez en línea en su preferencia, ¿no? Llega en amarillito en OmegaUp, llega en amarillito en cualquier otro juez que vayan a entrenar. Resuelve problemas de programación dinámica, busca binaria, busca en grafos, todo eso, puro recursión y programación dinámica en particular, lleva uso de memoria. Entonces, es una herramienta súper poderosa el poder pensar en forma recursiva. En teoría de computación es un concepto esencial. ¿Cómo defino qué es lo que es una computadora en forma teórica? O sea, no los circuitos que tengo en el aparato con el que estoy trabajando ahorita con ustedes, ¿no? Sino en forma teórica, ¿qué es una computadora? Un modelo genérico es lo que es una máquina de Turing, lo que tiene aquí en medio, que son estados, y tienen, si estoy en esta situación, ¿qué debería hacer? ¿Y en qué situación estoy? Piensen como un ejemplo sencillo, una máquina de estados es como una de estas máquinas de sodas que le pongo moneditas y al ponerle suficientes me aviento una soda. Una máquina de estado sería eso, ¿no? En un momento estoy en cero, si le aviento una moneda de tal cantidad, estoy en un nuevo estado donde tengo más monedas, donde tengo más centavos, más crédito a favor. Le pongo otra moneda, tengo más crédito a favor. Le pongo otra moneda y estoy en un estado en el que tengo que tomar una acción. Ya me pasé lo que necesitaba, entonces estoy en un estado de ya pagaste y tomo un par de acciones que es darte cambio y darte tú lo que sea que compraste. Entonces una máquina de Turing es un modelo teórico de qué es lo que hace una computadora realmente y todo es recursivo por definición. Otra clasificación así en computación teórica es como lenguajes. Hay lenguajes súper sencillitos, como, no sé, ¿cómo escribo un dígito? ¿Cómo escribo un número, perdón? Pues pongo dígitos y ya acabé. ¿Cómo escribo un número real? Pongo dígitos, tal vez seguidos de un punto, tal vez con más dígitos, para decir, voy a representar un número decimal. Y hay lenguajes más complicados, como un lenguaje de programación o un lenguaje súper sencillito en el que digo, voy a poner paréntesis bien pareados, ¿no? Abre paréntesis, por cada paréntesis que abro tengo que tener uno que cierra. Eso ya teóricamente requiere un modelo más poderoso que lo que tenía para definir cómo se ve el dígito. Hasta que llego a lenguajes lo más complicado posible, que es un lenguaje humano, ¿no? Imagínense leyendo un libro en el que el autor dice, no sé, uno de mis personajes está citando a alguien más que está hablando. Entonces, ¿cómo digo yo, cómo definiría yo qué es español correcto? Pues en algún momento esa definición de español correcto tiene que incluir la definición de español correcto porque están citando a otra persona, ¿no? Entonces, en mi enunciado tengo una cita y esa cita adentro tiene español que tiene que ser correcto. Entonces, para definir español correcto, tengo español correcto. Tengo que definir español correcto. Se vuelve medio recursivo y bueno, todo eso es como un concepto esencial en qué es lo que se puede tratar con computadoras y qué es lo que no. Si vieron inducción en matemáticas es algo muy parecido. Tengo un caso base y tengo un paso inductivo, o aquí en este tema, un paso recursivo en el que preparo la siguiente parte de la llamada o la siguiente parte de mi demostración. Y tengo ahora un problema muy parecido al que tenía antes, solo que le quité un poquito o no desarmé un poquito. Aquí otros ejemplos que tengo es, ¿qué es un árbol binario? Pues un árbol binario es un árbol que o es un nodo o es una hoja, o el último nodo en el caminito, o es un árbol que tiene dos nodos, o a lo más dos nodos, donde cada uno de ellos es un árbol binario. Entonces, este es un árbol binario porque tiene dos nodos, este es un árbol binario porque tiene a lo más dos nodos, pero la definición así de que es un árbol binario requiere la definición de árbol binario. Otro concepto que utiliza recursión es el búsquedas por profundidad, que se llama, donde digo, quiero buscar un número, no sé qué es lo que hay en mi grafo, pero voy a intentar buscar empezando al principio del árbol y me voy lo más profundo que pueda, ¿no? Entonces sigo el caminito hacia abajo, aquí el 1, y luego el 2, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, no lo encontré, ok, vamos de regreso al 1. Luego el 5, 6, 7, vamos de regreso al 5, no lo encontré, 8, y no lo encontré, vamos de regreso. Entonces irme más profundamente es buscar en este árbol, es explora por uno de los hijos y luego busca en ese árbol. Estoy definiendo recursivamente qué es esa búsqueda. Vamos a empezar por definir la función factorial. Dice la definición, el factorial de un positivo n se define recursivamente como el factorial de n es n por el factorial de n menos 1. Y así me iré hasta abajo hasta que en algún momento llego a cuando n vale 0 y entonces factorial de 0 es 1. Y nos piden calcular el factorial de números entre el 0 y el 20.
Ideas. Pues a mí se me ocurre que pues haga un poco lo que estábamos haciendo en el ejemplo que comentabas, pues fuera haciendo como, o sea, una lista, que definiera una lista primero como con el valor y que de ese pues fuera haciendo recursión de la suma, bueno, del factorial en este caso, o sea, pero con el n-1 y ya después eso lo multiplicase a su vez por n. O sea, como que todo lo vaya haciendo, pero leyendo desde pues lo que tú metes. Estoy seguro de estar siguiendo completamente, pero creo que entiendo lo que quieres decir. Si voy a leer el número este, voy a leer n y después la sugerencia fue construir una lista. Con la resta, ajá, con lo que salga o bueno, incluso no sé si se tenga que hacer como desde el principio la lista, pero yo decía como hacer la lista hasta que hace la resta, o sea, el n-1 y ya con eso, pues que se vaya multiplicando. Hago mi lista de n-1. Algo me está faltando ahí, nomás para entender bien cómo visualiza la lista. Si en algún momento voy a llegar a n-1, pero no sé si lo que quiere decir es como construir una lista propiamente. Esta es una lista de 1 hasta, desde 1 hasta n. O No, construir una lista implícita como lo que estamos haciendo ahorita. No, yo decía que primero hiciera como, o sea, que la función primero hiciera la resta de n-1 para el factorial. Ajá. Y ya después eso lo metiera como en la función, o sea, como en la otra parte de la función, como más grande, o sea, como del macro, que lo muy particular fuera la resta y después se fuera ya la multiplicación. Creo que entiendo lo que dices. Vamos a tener alguna función, no sé cómo se ve, pero alguna función. En algún momento voy a resolver el problema para n-1. Ajá. Y después utilizar ese resultado para multiplicarlo por. Ajá. O algo así. Ok. Sí. Algo así. Empezamos por darle nombre a esta cosa, ¿no? Voy a hacer una función factorial. Tenemos nombre, voy a definir, estamos en Python, entonces debo definir factorial. Y va a hacer algo que tiene como esta forma. Ahora no sé cómo lo voy a hacer, solo sé que tiene esa forma. Y al final lo que me están pidiendo es que imprima el factorial de el número n que leí. Entonces, pues hacemos eso, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esto por el medio? O sea, ¿cómo traduzco entre la idea que me comentaste ahorita y código Python propiamente? Necesitamos el caso base, ¿no? En el enunciado del problema nos lo están dando. ¿No? La En el caso base recursión. es como, si n es 0, entonces el resultado es 1. Es lo que me dice el caso base que estoy leyendo aquí. Y la recursión está ahí en lo que dijo Fernanda de resolver para n-1, o sea, vamos a llamar nuestra función para n-1. Entonces tengo mi caso base, si empiezo con n0 es 1, de acuerdo a lo que dice la definición acá arriba. De alguna manera utilizo el factorial n-1 para calcular el resultado para n. Y si no, o sea, bueno, si no es 1, sí, porque ahí ya regresó el 1, pero en caso de que no sea eso, pues ya entonces entra en el n-1, ¿no? Ajá, vamos a n-1. ¿Y cómo utilizo ese resultado? Sería el resultado, bueno, n por el resultado de factorial. Igual y ahí podríamos ponerle como el que factorial fuera, no sé, A o B o algo así, para que fuese n por A. ¿Algo así? Sí, bueno, se me ocurre algo así, justo. Y le decimos correr y me dice que no le gustó. No le gustó, dice que cuando le dije imprimir factorial n, dice factorial requería 0 argumentos, pero le diste 1. Yo di factorial n. Ah, es que cuando definiste factorial, Pablo, le falta la n allá adentro. No le dije que tenía una n, ¿verdad? Ok. Ahora tengo una variable local n. Vamos otra vez.
Y ese dice que sí le gustó. Y como vemos en envíos, estamos en Python. Python, tengo un tema más con resultados parciales. Bien. Ok. Em, dice aquí que me van a dar un entero positivo de hasta 20. ¿Tienen idea de qué tan grande es 20 factorial? Lo podemos calcular fácilmente, ¿no? Voy con Google y le digo punto 20 factorial, pero nomás un estimado así de servilleta, ¿no? ¿Cómo cuánto es? Yo no sé qué tan grande es, pero sé que en el factorial de 20 voy a multiplicar por 10, por 11, 12, 13, 14, por 11 números que son de tamaño al menos 10, o números entre el 10 y el 20. Entonces, cuando menos va a ser tan grande como multiplicar eh, por 10, 11 veces. Entonces, cuando menos tiene 11 dígitos. Pero ¿recuerdan qué tan grandes son las variables int en C++? ¿Cuál es el número más grande que le puedo meter? Es algo así como 10 a la 9. El número exacto no importa, pero es del orden de 10 a la 9. Entonces puedo meter hasta 10 dígitos, de hecho hasta 9 dígitos en un int, pero sé que el factorial de 20 va a tener al menos 11 dígitos. Ni siquiera conté el 1 por 2 por 3 hasta el 9, ¿no? Que va a crecer muy rápidamente, pero no, puedo tomar este ejemplo que está aquí, que dice hasta el 12 son esta cantidad de dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Y de ahí me falta multiplicar nuevamente por 13, 14, 15, que son 8 números que son al menos más grandes que 10. Entonces, a esto que tengo aquí le voy a pegar otros 8 dígitos. Claramente se pasa de 9 dígitos que soporta un int. Eso quiere decir que aquí me conviene ponerle un número más grande, un tamaño más grande. Le digo eso, pero ahora ya metí en problemas porque dije int acá abajo y dije int acá abajo. Estamos nuevamente. Y en los ejemplos que tengo aquí, que son chiquitos, no cambia nada, pero vamos a ver qué pasa cuando le pongo un ejemplo tamaño 20. Vamos a tener un nuevo ejemplo. El ejemplo, el resultado es 20 de entrada. No sé cuánto es, le voy a poner un 1 más para ver qué pasa. Y corremos mi código. Ese es el resultado de 20 factorial. Vamos a suponer que es cierto. ¿Qué pasa cuando regreso a mi código anterior que tenía int? En mi caso 20 no sale bien. Y es que el resultado sea por otro lado completamente. 20 factorial es menos eso, que no tiene sentido, ¿no? Estoy multiplicando números positivos, no va a llegar a un negativo. Tiene que ver con cómo representa la computadora los números. Esto claramente me dice que mi int se desbordó. Traté de meter números más grandes del que cabía y entonces me da tonterías. Vamos a hacer long longs y todo funciona bien. Entonces eso debería explicar, creo, el PA de por acá. Este es el tutorial del juego. Dice, tu tarea es programar el robot para que vaya a recolectar todas las estrellas del nivel. La dificultad es que no debe caerse al hoyo, al vacío. Entonces, para programarlo tenemos una paleta de instrucciones aquí. En este ejemplo solo nos dan 3 posibles instrucciones, que es avanza en la dirección que estás volteando, es como una flechita, entonces si yo eligiera avanzar, va a avanzar para enfrente, hacia mi derecha aquí. Y aquí es donde van a poner los programas, las instrucciones para formar el programa. Queremos dar instrucciones para que se coman las estrellitas estas. ¿Sugerencias? Para que baje una casilla, avance 2 y suba nuevamente una para que se coma la primera estrella del lado derecho y después avance hacia la izquierda, pues no sé, creo que son 4, 1, 2, 3, 4 para comerse pues la segunda, que no se caiga. Vamos a hacer eso. Les digo, quiero que bajes, pero no hay instrucción de bajar, ¿no? Entonces tengo que decirle gira y avanza. Bajó. Voy a bajarlo un poquito más lento. Y luego quiero ir a comerse la estrella esta. Digo, gira, avanza, avanza.
lento, gira, avanza, avanza. ¿Algo así? Sí, justo. Y ya que pues, suba y, bueno, gire otra vez, ajá, para que pueda comerse la estrella. Sube como la estrella y ahora gira como la otra. Gira, avanza, avanza. Y me quedé sin instrucciones. Ok, algo interesante del juego es que no hace falta, puedes pasar por el mismo cuadrito varias veces, ¿no? Podría solo, sin necesidad de bajar, le puedes ir avanza, avanza. Y no hace falta que suba tampoco. Pero lo puedes ir gira, gira. Entonces, ahí vamos en que avanza 2 veces, da 2 vueltas para dar vuelta en U, y luego avanza y ya no nos falta otros 2 avanzar, ¿cierto? Éxito, según las estrellitas. Ahora, resulta que este jueguito así de sencillito también tiene funciones. Puedes, si recuerdan, ahorita gastamos como 2 renglones de instrucciones, entonces claramente no vamos a poder resolver este problema con solo un renglón de instrucciones. Te vamos a dar una función 2, aquí se llaman F1, F2, F3. Entonces nos dieron oportunidad de usar F2. Cuando quieras decir voy a llamar la función F2, tienes que usar el cuadrito que dice F2. Entonces, nuestro programa principal, que es F1, este es como el int main en C++, ¿no? F1 es el donde va a empezar todo. F2 es una función que puedo definir yo. ¿Cómo se les ocurre que resolvemos este con tan poquitos cuadritos? No sé, se me ocurre que el F2 sean los giros, o sea, Ok. para que en F1 solo te concentres en, pues, los movimientos de avanzar. Ok, me gusta. Decimos F2 es giro, querido avanza, avanza y gira. Algo así decías, ¿verdad? Sí, 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 pero ya creo que va a faltar otro avanzar. Nos quedamos sin avanzar. Y otra vez nos quedamos sin avanzar. ¿Cierto? Ok, lo podemos acomodar diferente, ¿no? Que F2 avanzar, ¿sale? Hacemos F2 avanzar. Y entonces le puedo decir avanza. Lo hacemos el giro. Y después avanza, avanza. Éxito. Ok, y ahora viene interesante. ¿Cómo le hacemos para comer todas esas estrellas con solo 2 instrucciones? Avanzar. Y le digo F1. Bueno, no quiero ir todavía, quiero regresar. Es lo que quería ver un ratito. Ok, tercer ejercicio del juego este y ya llegamos a recursión. Pero lo bonito es que es un ambiente así súper sencillito, donde pueden ir viendo acá abajo las cosas que van pasando. Le digo, cuando empezamos, carga las instrucciones F1 y las pone aquí abajo. Y toma F1, hizo la primera instrucción que era avanzar. Y ahora tiene la instrucción F1. ¿Qué quiere instrucción F1? La parte. Y se voy a poner todo lo que equivale a F1, que es avanzar, y poner un F1. Avanza, y ahora que tengo que hacer F1, que se ve como avanzar y F1. Y avanzar y F1. Y es que en este caso, mi problema es, podría escribir no el problema de cómete todas las estrellas en una fila. Bueno, sí, pero no es como cómete 5 estrellas o que eran 7 estrellas en una fila, sino es cómete la estrella de enfrente, ¿no? Y, y ya que lo formulo de esa manera, nomás digo cómete la estrella de enfrente y la de enfrente y la de enfrente y la de enfrente. Entonces puedo definir, puedo resolver el problema este con esa solución o esa idea de nomás, mi problema no es comerme toda la fila o es comerme 7 o es algo así, es solo comerme la de enfrente. Avanza y luego a lo mismo una y otra vez. Ok, vamos a este otro. Ideas aquí. Podría ser solo como avanza, gira, avanza y que eso se repita y otra vez F1. Avanza, gira y F1. ¿Algo así? Gira y... ¿Algo como eso? Tiene que avanzar y girar a un lado distinto cada vez. Sí, algo así, ¿verdad? Vamos a probar esto a ver qué pasa, ¿no? Le digo, avanza. Y le dijimos,
avanza, gira, y a lo mismo que hiciste. Avanza, gira, y a lo mismo que hiciste. Pero como dijimos que girara siempre a la izquierda, en este conjunto de instrucciones tal como está, Sí, lo aventamos al abismo. Y, sí, es verdad. pero creo que por ahí va a la izquierda y luego a la derecha, ¿no? Es lo que estaba refiriendo Valeria. Entonces sí vamos a repetir de alguna manera, pero vamos a repetir. Los espacios en blanco no hacen nada, ¿no? Entonces puedo darme espacio para trabajar aquí. Avanza a la izquierda y luego, ¿qué hacemos? Otro avance. Un avanza, entonces en ese momento va aquí, aquí, y luego Tienes que girar giramos a la derecha. y ya regresaste como a la misma posición, ¿no? Bueno, nada más un escalón arriba. Ajá, y justo eso es lo que queremos en el concepto recursivo, ¿no? Gracias, Marisha. En el que la descripción de ese problema es, quiero subir, o una posible descripción es, quiero subir una escalera empezando volteando a la derecha. Entonces, para poder resolverlo en forma recursiva, tengo que asegurarme que el segundo problema que voy a resolver tiene exactamente la misma forma. Entonces, si no le pongo digo, avanza, sube, perfecto, ¿no? Estoy en el primer cuadrito del segundo escalón, pero no es exactamente un problema que estaba resolviendo antes. El problema que empecé a resolver era volteando a la derecha. Si le digo, eh, resuelve esto, empieza de una suposición incorrecta y se va al abismo otra vez, ¿no? Tengo que asegurarme que el problema recursivo tenga la misma forma. Y entonces ahora avanzo, giro, avanza, gira. Y en ese momento estoy en una situación análoga como empecé, que estaba en la parte izquierda, hasta abajo, en el último escalón de una escalera, volteando hacia la derecha. Como vamos aquí, y lo dejamos que se vaya. Ahora, les platicaba recursiones como una forma esencial en conceptos de computación teórica. Estos colorcitos son como ifs, que quiere decir, ejecuta esta instrucción solo si el cuadrito en el que estás parado ahorita tiene este color. Vamos a regresar acá. ¿Cómo resolvemos este problema con 3 instrucciones nada más? Y claramente hay que avanzar, ¿no? Con tan limitadas es medio fácil el hallarle forma. Claramente tengo que avanzar. Y claramente tengo que repetir porque no me alcanzan 3 instrucciones para resolver todo esto de una por una. Entonces, puedo hacer eso. Y luego la navecita se va al abismo, ¿no? Tú pones azul y ahí giras. Solo gira cuando estás en azul. Entonces es un if. Si el cuadrito en el que estás parado es del color azul, entonces ejecuta esto. Si lo probamos de uno por uno, le digo avanza, siempre avanza. Gira si es azul. No es azul, entonces no gira. Volvamos a empezar. Avanza. Si es azul, gira. No es azul, entonces no giro. Repetimos. Y va de uno por uno, de uno por uno, de uno por uno, hasta que llegamos a un cuadrito que es diferente. Luego avanza. Si es azul, gira. Y si es, entonces gira. Y volvemos a empezar. Se borró, pero bueno. Le vamos agregando un poquito de complejidad, pero no mucha, ¿no? Es movimientos básicos, avanza, gira izquierda, gira derecha, recursión, que llama la misma función y llama otra función, ifs, que son los colorcitos aquí. En la versión más compleja, en los problemas complejos, tiene otras instrucciones más, que es cambia de color. Entonces, cómo modificar variables en nuestro código en programación normalita. Y ya con eso les presento este monstruo. Con solo avanzar, girar, llamar funciones, ifs y poder pintar de azul y rojo, se puede hacer un programa para este robotito que haga una copia de esto, ¿no? Se fijan, esto está en verde. Entonces yo puedo hacer una instrucción, una serie de instrucciones aquí que recorra todas las estrellitas que están a la izquierda. Por decirlo, podría decirle como avanza y gira a la derecha cuando esté en rojo, ¿no? Podría hacer unas instrucciones parecidas a eso. Y ahí va. Se fue al abismo, pero eso no importa. Lo que importa es que con 3 instrucciones súper sencillas
pude recorrer todas las estrellitas que están en la primera sección, pero dijimos que no tengo suficientes instrucciones para hacer todo esto. Entonces, ¿cómo le haría para yo plantear una función recursiva? Si lograra poner a la flechita esta, a la navecita, en este cuadro, apuntando a la derecha, y que toda esta E tuviera los mismos colores que tiene esta, entonces puedo resolverlo de forma recursiva, ¿no? Solo es, haz algo, y al final de hacer todo eso, haces F1 otra vez y vuelves a empezar. Donde está la flechita aquí a la derecha, todo está pintado el color correcto, sube, de alguna manera pinta esto, se queda parado aquí, volteando a la derecha. Y otra vez, a lo mismo. Sube, baja y se acomoda a la derecha. Pero jamás he podido resolver pero mi punto era que con estas propiedades básicas de recursión, ifs y un par de acciones, puedo hacer lo que en este mundo del robotito es computación general. Puedo hacer copias, ¿no? Puedo tomar esta cosa y hacer una copia completa de lo que sea que estaba. Entonces, es una computadora general que es capaz de hacer cualquier otra cosa que una computadora en este mundo, en el mundo del robotito, pues pueda hacer. Con solo recursión e ifs. Sí, está súper intenso esto, ¿no? Si les gusta, hay este campaign, que es donde va uno aprendiendo, de este stairs que les mostré el primero, es cómo utilizar recursión. Y ahí nos vamos, ¿no? En cada uno de estos en campaign les enseña un concepto nuevo hasta que llega la monstruosidad esa que les enseñé de cómo hacer copias, y otra cosa difícil es cómo hacer una reflexión. Como este robotito aquí tiene que copiar lo que está acá, pero al revés, ¿no? Es un espejo. Está cortito, medianito, largo, cortito, medianito, cortito. Entonces, tiene que hacer lo que sé que hizo y luego hacerlo al revés. ¿Cómo? No sé, pero el punto es que con nomás los puros ifs que estamos viendo ahorita, funciones, recursión y ifs, puedo hacer unas cosas súper complicadas como estas. Vamos al segundo ejemplo, que es Fibonacci, el ejemplo favorito de toda quien enseña recursión. Esta es la definición. F de 0 es 0. Es una función que toma un entero como argumento y digo el elemento, la respuesta para 0 es 0, la respuesta para 1 es 1. Y de ahí en adelante tengo dos casos base, que ese es algo nuevo con respecto a lo que estamos haciendo antes. No hay un caso base, hay dos casos base. Y para cualquier entero lo defino como la suma de esa función, pero para los dos anteriores. Este ejercicio en particular tiene un extra, donde no solo tengo que calcular el valor de Fibonacci llamado Fibonacci para n, sino también quiero saber cuántas llamadas se hacen a la función Fibonacci, a la función f aquí, si lo implementamos en forma recursiva. Tenemos un problema, dos partes. La sugerencia típica es, pues partimos en partes, ¿no? Vamos a resolver la primera, cuál es el valor de f propiamente, y después nos enfocamos en resolver cuál es el valor de llamadas. F ya nos dijeron la definición. La definición dice cómo calcular Fibonacci. Vamos a decir aquí una puntilla, un input, y voy a hacer un print de Fibonacci n por ahorita. Y eso va a ser incorrecto, yo sé, porque son la mitad del problema, pero empecemos por ahí. ¿Cómo definimos la función f? Como la función evaluada en el n-1 más la función evaluada en n-2. Función evaluada en n-1 más función evaluada en n-2. Necesitamos decirle que nuestro contador empieza en 0 y 1, ¿no? Decir los casos base, quiere decir. Sí. Ah. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando n es 0? Dice la definición que se salió a mi pantalla. Dice que cuando n es 0, el resultado es 0. Cuando n es 1, el resultado es 1. Y en todos los demás casos, es n-1 más n-2. Bueno, f de n-1 y f de n-2. Eso viene naturalito a la definición, así nos dijeron. Y lo único que sé es que me van a dar un número de entrada. Entonces leo ese número de entrada, imprimo f de n. Todo está mal. Sabemos eso porque sabemos que solo resuelve la mitad. Pero vamos a ver cómo nos fue con la primera mitad. Aquí nos dijo que f de 0 es 0.
nuestro resultado, el primer número que imprimimos es un 0. Vamos bien. F de 1 es 1, vamos bien. F de 2 también es 1, vamos bien. Y F de 3 es 2 y también vamos bien. Entonces, hasta ahorita con los ejemplos que nos dieron, está bien. ¿Sí? Nuestra implementación que sigue la definición, está bien. ¿Cómo continuamos? Vamos a decir F de n es F de n y voy a imprimir eso. Y la otra variable, ¿cómo les gusta? La segunda parte del resultado. F de n seguido de las llamadas a F que resuelven la ¿Podría ser call o C? No sé. Llamémosle C. ¿Llamada? Y va a ser alguna, vamos a decir, C de n va a ser alguna función C de n. Vamos a imprimir más F de n y C de n. ¿Les gusta? Hay que definir C de n todavía, pero como que eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Ahora, lo interesante es que para C de n no nos dieron definición, eso nos toca a nosotros. ¿Cuál es el caso base para C de n? 2, ¿no? Ah, no, bueno. Una. Porque eso solo va a tomar. Ah, no, pero si tienes las dos, sí serían pues, 2 llamadas, ¿no? Porque son como 2. O sea, Vamos a está decir, el 0 y el 1. O sea, para el 1 y después ese a su vez con el 0. Sí sería solo una vez, porque aunque está tomando, pues, 2 numeritos, o sea, 2 variables, o lo está evaluando 2 veces, la función solo se llama una vez, ¿no? creo que quieres decir que al llegar aquí a F de n, aunque llame a F de n otras veces, solo estoy contando una F porque entré a esta función en principio. Sí, justo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, de alguna manera, esto va a decir, yo no sé más, pero sé que cuando me llamaron una vez, voy a decir una vez. Vamos a descomponer eso un poquito más, pero por aquí empezamos. Vamos a pensar nuevamente en los casos base, ¿no? ¿Qué pasa cuando llamo a f de 0? Vamos a decir, ¿qué pasa cuando n es 0? ¿Qué pasa? ¿Cuánto debería ser f de n? ¿Y cuánto debería ser c de n? Vamos a decir, ¿qué pasa cuando n es 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5? No es suficiente para tratar de ver el patrón. F de n me dijeron por definición, f de 0 es 0 y f de 1 es 1. Y de en adelante me dijeron que f de n, lo que sea n, es la suma de los dos anteriores. La suma de estos es 1, y luego 1 y 1 es 2, 2 es 3, 2 y 3 son 5, y 3 y 5 son 8. Ahora vamos a tratar de calcular C de n a pie. ¿Cuántas llamadas a f hay cuando digo f de 0? Una. Solo f de 0, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuántas llamadas a f hay cuando digo f de 1? Una igual. Una, porque es el caso base, ¿no? Entro aquí, digo f de 0 me lleva, ya acabé, no hay más f's aquí. F de 1 me lleva aquí, no hay más f's. Vamos a lo más interesante. ¿Qué pasa cuando digo f de 2? ¿Cuántas llamadas a f hay en f de 2? 3. Llamas a f de 2. Ajá. Y cuando entras a f de 2, ahí adentro tienes que llamar a f de 0 y a Ajá. f de 1. Ajá. Entonces son 3. Entonces, calculamos a pie que este valor debería ser 3. ¿Cómo llegamos a eso? Que fue lo que describió Mauricio ahorita en palabras. Solo vamos a hacer uno más, que es este que sabemos que nos da 5, ya sabemos el resultado, pero ¿cómo llegamos a él, no? ¿Qué pasa cuando llegamos a f de 3? Con f de 3 tienes que, es 1 porque llamas f de 3. Juntamos 1 por f de 3. Cuando entras, va a llamar, va a ser f de 2 y f de 1. Y ya sabemos que f de 2 es 3. O sea que ahí para calcular f de 2 va a usar 3 llamadas.
Ajá. Y ya sabemos que para calcular f de 1 va a usar una llamada. Entonces nos va a dar 5. Entonces tenemos esta con la que empezamos, las 3 de 2 y la 1 de 1, y el resultado de aquí es 5. Pero me gusta para quedarnos este enunciado de aquí, donde dije, las llamadas a f, cuando entro con alguna n, va a ser una, porque entré con ese f de n, y va a ser la cantidad de llamadas que haya hecho para n-1 y para n-2. Entonces eso como que le empieza a dar la forma a la función c. ¿Qué pasa cuando llego aquí al 4? Este es c de 3. C de 2 habíamos dicho que era 1 más las llamadas de f de 1 más las llamadas de 0. Pero dijimos que las llamadas que hace f en algún momento es exactamente lo que define la función c. Entonces puedo reescribir esto como c de 2 es 1 más c de 1 más c de 0. Y reescribir esto como 1 más c de 2 más c de 1. No sé cuántas llamadas hace para n, pero sé que hace una, porque acaban de decir f de n, y sé que esa f va a llamar a f de n-2. Entonces, ¿cuántas llamadas hay ahí? Pues las que me dice c de 2, y va a llamar a f de 1. ¿Y cuántas llamadas hay ahí? Pues las que me dice c de 1. Entonces, podemos generalizar aquí. ¿Cuánto sería c de n? 1 más C de N. Más bien sería 1 de C de todas las llamadas de las anteriores, ¿no? O sea, eso, o sea, como con tu length. O sea, quiere decir que esto va a tener forma como esto, más c de n-1, más c de n-2, más así en adelante. No, pues para todas las que ya calculó, ¿no? O sea, que sepas que con tu N, a su vez va a guardar como todas las Cs que va jalando. Ajá. N va a llevar implícitamente todas las Cs que ya iban antes, porque aquí en C de 2 voy a tener que usar C de 1 tal vez, como dijimos aquí arriba. Y tal vez en C de 3 voy a tener que usar C de 2 y C de 1. Y en C de 2 voy a usar C de 1. Entonces, esto tiene una forma no exactamente así, pero alguna cantidad de veces voy a llamar a n-1 y alguna cantidad de veces voy a llamar a n-2 y así en adelante, ¿no? Pero, aunque eso es cierto y estoy llevando una cantidad así implícita de otras Cs, en la definición recursiva, puedo decir cdn es la llamada de esta f de n más cuántas f's adicionales va a haber. Ajá, es que el 1 es porque llamas f de n, ¿no? Ajá. Y luego cuando calculas f de n, en tu recursión llamas f de n menos 1 y f de n menos 2. Entonces necesitas saber ahora cuántas veces el f de n menos 2, cuántas llamadas hizo. Eso, n menos 1 y el f de n menos 2, cuántas llamadas hizo. Es f de n-1, los demás f de n-1. Y este otro, los demás f de n-2. ¿Sí? Entonces, este 1 por f de n. C de n-1 y las llamadas que tengo que hacer en f de n-1. C de n-2 es las llamadas que tengo que hacer en f de n-. Y es cierto que aquí van un c de n-3, c de n-4, hasta que llega a c de 0, pero no tengo que pensarlo yo explícitamente, ¿no? Ni siquiera tengo que pensarlo porque este solito se va a encargar. Cuando llegue a la definición de cn-1, de alguna manera va a expandir a la cn-2, cn-3. Cuando llegue a cn-2, de alguna manera va a expandir a cn-2 y -3 y -4 y así en adelante. Entonces, en mi definición recursiva solo me tengo que enfocar en este paso, ¿no? ¿Qué pasa cuando llamo a f de n una vez? Pues es esa una vez más lo que sea que me falte. ¿Sí? Más lo que sea que voy a usar en f de n-1 más f de n-2. Entonces digo, aquí voy a tener mi f de... Tengo mi f de
vamos a probar el 5, no, muchos, vamos a probar f de 4. Entonces, cuando llamo f de 4, esa f de 4 va a tener que llamar a f de 3 y va a llamar f de 2, ¿no? Y esta f de 3 a su vez va a llamar a f de 2 y a f de 1. Y este f de 2 va a llamar a f de 1 y f de 0. Aquí tengo mi f de 2, 1, f de 2 va a llamar a f de 1 y f de 0. Y luego f de 2 por acá. F de 4 llama a este y a este, y f de 3 llama a este y a este, y f de 2 llama a este y a este. F de 1 ya no hace nada, ya sabe el valor directamente. F de 1 es 1, f de 0 es 0, f de 0 es 0, f de 1 es 1, entonces ya aquí ya no hay más que expandirle, y aquí en f de 2 vamos a un f de 1 y f de 0. Entonces, 1, 0. Entonces lo que me pide la función llamadas o la función c es cuántos nodos hay aquí, ¿no? Cuántas veces entré a llamar a la función f. Y aquí tengo mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí mi f de 4 va a ser 9, f de 3, podemos contar, f de 3 sería este 1, 2, 3, 4, 5, que ya sabemos que era correcto. F de 2 es 1, 2, 3, que sabemos que era correcto. Entonces lo que está diciendo es cuántos nodos hay en este arbolito cuando empiezo en f de n aquí. Entonces, como estoy empezando en f de n, claramente este es un nodo, ¿no? Y después le voy a preguntar cuántos nodos hay en el árbol este de f de n-1 y cuántos nodos hay en el árbol de este de f de n-2. Entonces, si le pongo un nombre a esto, este es un nodo que queda aquí afuera. Y acá, esto es cuántos nodos hay en f de n-3, entonces le llamamos c3. Y acá digo, ¿cuántos nodos hay en f de 2? Pues es c2. Entonces, ¿cuántos nodos hay en total? Tengo este 1 más c3 más c2. Resulta que la expresión que decía Fernando hace ratito, si me fijo en este espacio aquí, Cn es una función recursiva, ¿no? ¿Cuántos nodos hay en el árbol de 3? Bueno, pues vamos a cambiar de color. Hay 1. ¿Sí? Tengo este 1 para la llamada f de 3 y tengo por acá abajo c de 2 en este lado de la curva azul y tengo de este lado c de 1 en este lado de la curva azul. Y cuando pregunto f de 2, nuevamente, ¿no? Voy ahora a partir en otro color. Aquí voy a decir c de 2 lo voy a escribir como 1, una llamada para f de 2 y lo que sea que era c de 1 del lado izquierdo y lo que sea que era c de 0 del lado derecho. Y entonces, con eso, podemos llegar a nuestra definición, ¿no? C de n es 1 más lo que sea que hay en n-1 más lo que sea que hay en n-2. O sea que, digo, no sé si sea el patrón, pero, o sea, mientras f, o sea, f de n va como en aumento porque va, o es el mismo patrón que el de f de n, o sea, de que va a ir sumando, pero acá empieza con el 1, o sea, solo sería esa la diferencia, pero busca el mismo arbolito. Sí, exacto, tiene un arbolito, pero estás contando, le estás agregando este 1, Okay. que a la larga hace una diferencia, ¿no? O sea, Sí. este 1 va a sumar aquí y acá y acá, y si este fuera un f de un número más grande, va a haber un montón de unos en el camino.
Entonces vas a llegar al 1 por un lado, al 1 por el otro lado. O sea, ahí no lo partimos, pero puedo partir, acá que nos falta verdecito. Puedo partir aquí f de 2 en estos pedazos, ¿no? Donde digo nuevamente donde digo este es 1 para f de 2 y de este lado es c de 1 y de este lado es c de 0. Entonces, eso es el uno que está de este lado del árbol, el uno de la raíz y el de este lado del arbolito, los de este lado del árbol, los de este lado del árbol, y si te vas a fns más grandes, esos unos empiezan a contar varias veces, ¿no? Sí, sí, como por cada partición. Ok. Entonces, tienen una forma muy parecida, pero no exactamente la misma. Pero ya con esa idea, vamos a regresar acá a programarlo. Decimos que será 1 más cdn menos 1 más cdn menos 2. Y me falta el caso base, ¿no? 0 y 1, ¿no? Es 0. ¿Cuántos más hay para 0? Es 1. 1. Y en el caso 1, en el caso base, también hay una llamada. Y ya acabamos, ¿no? Estamos definiendo C en términos de C. Y pasando todos los ejemplos. Los ifs no podrías poner si n es menor o igual que 1, retorno 1 de las llamadas para quitar unos renglones. Podríamos, si 0 es 0 y 1 es 1, lo puedo convertir Ajá. a n menor o igual que 1 de n. N, ajá. Y en el otro, si es menor o igual que 1, ajá. No va a correr a tiempo en Python así como está. Python hace un montón de trabajo. Python es un lenguaje muy bonito y te permite escribir cosas como esto, donde no es una variable, no le dije qué era, pero es una variable. No me preocupé por los tipos. Hace ratito que estamos calculando el primer problema, no me preocupé por darle tipo de int o long o lo que sea. Es mágico, pero le cuesta trabajo avanzar rápido. Entonces, ahorita regresamos a cómo hacer este más rápido. Vamos a intentar brevemente traducir esto a C++. Entonces ya se queda. Nuestro código está por aquí. Vamos a traducir n, leemos n. Y voy a escribir f de n. Bueno, dijimos si esto aquí, es leer. Me traigo esto para acá, traducir. Entonces, f de n va a ser f de n, todo mecánicamente con punto y coma. Ese print se ha convertido en ese out. Yo tengo que poner espacio manualmente. Me falta mi using. Los comentarios que son terminales. Podemos adelantarnos y decir qué tipo de variable voy a necesitar para f y para c. Int. Entonces, si f y c son ints, los tengo aquí también. Int. ¿No se volvería un long? Sí, ¿verdad? Como que Fibonacci crece muy, muy rápido. Probablemente metemos un long. Y si no nos dicen lo contrario, vamos a ponerlo y no hace daño. O sea, un long hace todo lo que es un int. La única razón para no ponerlo es porque el long a veces cuesta más trabajo para la computadora, pero para lo que estamos haciendo ahorita no importa. Seguimos con mi introducción mecánica. Long f de n, los dos puntos se vuelven llaves, dos puntos se vuelven llaves, todo termina en punto y coma. Los if llevan paréntesis. El tipo de variable de la función. El tipo de la variable aquí. Entonces, tipo de variable. Vemos int. Lo corremos, pero los ejemplos estos no son, porque están en ephemeral. Vamos a regresar a acá. Olvídense de lo que van a ver. Qué bien apareció.
Pues, traducción mecánica, ¿no? De lo que hemos hecho en Python, sencillo, no pensar en variables y tipos y cosas así. Pero así como lo trabajamos, pasó a la primera, ¿no? En nuestro código aquí vemos que este tiene una forma como de tablita, ¿no? Donde digo f de n para cada n, ¿sí? Este 0, 1, 2, 3, 4, así hasta la n que me interese, tengo un entero que voy a guardar. Para c de n aplica igual. Para cada n que tengo un entero que voy a guardar. Entonces la memoria en este caso va a ser, puede ser un arreglo nada más, ¿no? Un arreglo donde digo el índice es la n que me interesa y el valor es el resultado de la función si lo estuviera guardando. Entonces así como ahorita el cambio de Python a C++ lo he hecho mecánico, ¿sí? Que ni siquiera estoy como pensando en cosas específicas de C++, ¿no? Es dos puntos, es en llaves, puntos y comas, un cambio mecánico. Memoria es muy parecido, va a ser muy mecánico. Tengo aquí que el programa me dice que la n más grande que me va a interesar para este problema va a ser hasta 35. ¿Okay? Entonces, voy a decir la memoria para f de n va a ser un arreglo de hasta 35 elementos, nomás que con el detalle de que si n vale 35, si tengo 35 elementos, el último índice válido va a ser 34, entonces realmente quiero 36 elementos para que sea desde el 0 hasta el 35. La memoria para f de n va a ser 36 ceros, por así decirlo ahorita, ¿no? O más bien, un menos 1 por ejemplo. En ese momento, si quisieran verlo, este print de f de n solo va a ser una tablita, ¿no? De menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Ya. El patrón que quiero seguir es el caso base, es un caso que no me cuesta trabajo, porque sé inmediatamente el resultado, entonces ahí no me voy a preocupar. Le vamos a agregar un par de renglones aquí. Si en mi memoria para n tengo algo que no es el valor que quiere decir no lo he calculado, si no es menos 1, voy a regresar lo que ya había calculado antes. Y si me acuerdo que ya lo resolví antes este problema, nomás digo el resultado que tenía guardado. Si no, entonces lo tengo que calcular nuevamente. Y ese valor que calculé es el que voy a regresar. Puedo simplificar el código tantito, pero lo que quiero ver es quiero ejemplificar el patrón, ¿no? En este caso, nuestras funciones eran súper sencillitas, eran 2 renglones, 3 renglones de código. Entonces, cuando le agrego 3 renglones de memoria, se ve como que, wow, dupliqué el código. Pero realmente esos 3 renglones ahí se quedan, ¿no? Si esta función que estamos haciendo ahorita tuviera 200 renglones, lo que le voy a agregar de memoria va a ser lo mismo exactamente. 1, 2 y guardar. Entonces, a una función que fuera 200 renglones, le voy a agregar solo 3 renglones y voy a agregarle la característica esta de memorizar resultados. Vamos a probar mi función otra vez. ¿Y el 0 y el 1, cuánto lo llenaste? El 0 y el 1 no necesito memorizarlos. Ajá. Porque no requieren trabajo, ¿no? 0 y 1 ya sé cuál es el resultado. Pues n y ya acabé, ¿no? Entonces, si aquí voy a calcular f de 4 o de 5, ya sé que f de 5 es 5, entonces que el resultado 5 aquí. Entonces, la memoria es para evitar que hagas trabajo doble, ¿no? El caso base no necesito memorizarlo porque es el caso sencillo, donde no hay trabajo que hacer. No le gusta esta cosa. Este ejemplo me gusta ahí, quiero este ejemplo aquí. No sé dónde están saliendo esos numeritos de efímera, pero aquí nomás quiero un 5 y el resultado 5. No quiero. 5, el resultado es... no tenemos el resultado de la segunda parte. Okay. Vamos a probar el resultado. Para 3, yo sé que el resultado es 2 y 5, ¿no? F de n es 2 y C de n es 5. Vamos a verificarle. Acabamos de agregar memoria a la función f. Entonces queremos ver que la primera parte esté funcionando correctamente. Ok. Entonces, al menos esta función no la hemos descompuesto. Le agregué otra vez. Vamos a marcarlo aquí. Agregamos el crear la memoria. Revisar si ya hice este cálculo.
utilizar el resultado. O calcular si es necesario. Son esos 3 renglones que tenemos que agregar a cada función, más el cuarto de la memoria. Y ya, pues, con eso es suficiente. Y otra vez, si esta función era de 3 renglones en principio, entonces se ve como que creció muchísimo, pero si nuestra función hubiera sido de 10, de 200 renglones, los mismos 3 son los que tenemos que agregarle para agregar memoria. Ya que ven el patrón, podemos hacer el patrón para acá abajo, ¿no? Pero memoria para CDN va a ser algún valor que yo sé que no puede pasar. Por eso le puse -1 aquí. Fibonacci sé que empieza en 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué valor especial puedo poner que sé que nunca va a ser un resultado posible? -1 funciona ahí, ¿no? -1000 o none incluso, ¿no? Podría haberle puesto un none en Python. Pero por ahorita con -1 funciona. Cuando apenas empecé, no sé si pusieron atención, puse un 0 aquí, pero 0 sí es un valor válido para FDN. Entonces, es posible que si yo pongo un valor que sí es un valor válido, cuando llegue aquí diga, ya lo calculé, tiene un valor default, que es un valor válido, no lo he calculado, y entonces se pone a trabajar extra. Entonces puede ser que mi memoria no esté funcionando correctamente para guardar todos los resultados, porque le dije que... porque le puse un valor ahí que sí podía pasar en los resultados válidos. Le di un valor que no puede pasar, entonces ya sé que si me encuentro un valor que no puede pasar, definitivamente no he calculado el resultado todavía. Entonces, podemos hacer lo mismo acá, en memoria. Agrego suficiente espacio. Y el mismo patrón exactamente, ¿no? El caso base lo dejo ser porque no me cuesta nada de trabajo. Y si mem de CDN n no es, si ya calculé esto, entonces ya tengo el resultado guardado, mem CDN n. De lo contrario, mem CDN es lo que dijimos ahorita. Y 3 renglones mecánicos, como dijimos, ¿no? Si lo tengo, lo reutilizo. Si no, lo recalculo. Y acabamos. Probamos el ejemplo otra vez. Dice que sí. Bueno, recapitulando, no vimos una definición formal de qué era recursión, pero esperaba como formar ese concepto intuitivamente, ¿no? Cuando una definición requiere la definición de algo, de un término, una función, un algo, requiere su misma definición para definirse, ¿no? Así como estoy diciendo aquí, mi función f está definida en términos de f, mi función c está definida en términos de c. Yo requiero la definición de C para poder definir C. El patrón en que lo utilizo es cuando puedo descomponer el problema en problemas más chiquitos, pero que tienen la misma forma, como hicimos con robots de hace ratito, ¿no? Entonces, acomodo la flechita exactamente en la misma posición y puedo como resolver el mismo problema que estaba resolviendo inicialmente, porque me aseguré que mi problema más pequeño tuviera la misma forma. Como hicimos con el máximo común divisor ahorita, tengo el máximo común divisor de 2 números y los voy haciendo más chiquitos, pero en cada pasada tengo el mismo concepto, ¿no? Tengo 2 números y quiero encontrar su divisor. La recursión intuitivamente es eso, ¿no? Cuando voy a definir una cosa en términos de sí misma. Es un caso especial de funciones que vieron la semana pasada, en el que puedo empaquetar una serie de instrucciones y reutilizarlas por nombre, y casualmente el nombre puede ser el mismo nombre que estoy utilizando para definir la función de ahorita. Entonces, un caso especial de funciones en general. Y hay problemas en los que se puede entender naturalmente la solución en forma recursiva, ¿no? Como hacíamos ahorita con esta función C. Digo, voy a calcular C para este nodo en función de la C que tenía acá y la C que tenía acá. Y puedo hacer la expansión y puedo tratar de calcular esto yo a pie, esta función completa, o lo pienso en forma recursiva nada más, ¿no? Donde sé qué tengo que hacer en cada paso y la computadora es la que va a hacer la expansión por mí. Finalmente, al hacer cálculos recursivos, es posible que termine uno reutilizando el mismo trabajo muchas veces. Y cuando tiene ese patrón de reutilizar el mismo trabajo muchas veces, el utilizar memoria de este tipo les permite que su programa corra más rápido,
al evitar recalcular cosas. En resumen, lo que hicimos, ahí les queda Python Tutor, el link que usamos hace rato para visualizar el código. Es muy bonito para entender cosas como estas de recursión. Si atoran con al codificar algún problema de eso, se pueden ir para allá y ver cómo es que se está comportando, que cambian sus variables, se ven como esperarían que se vieran, está haciendo el programa más pequeño, etcétera. Entonces pueden aprovechar la herramienta esa para poder visualizar y entender realmente qué es lo que está pensando la computadora en todo momento. Y si tienen tiempo que quemar, Robotl es una excelente forma de practicar recursión. Cursos OmegaOp.